Es para siempre. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Que tu nombre, Cristo, sea exaltado en esta mañana, Señor, por encima de todo, Señor. Que tu propósito sea cumplido. Permita que tu palabra no regrese vacía, sino que cumpla el propósito por la cual la enviaste, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y esta mañana vamos a estar hablando sobre un tema bien intenso de trabajar. La manifestación del amor de Jehová el día del conflicto. Yo oigo un poquito de eco, no sé si allá arriba me puedan dar la mano con eso. La manifestación del amor de Jehová el día del conflicto. Y esta lección de hoy está basada en el Salmo 20. Salmo 20, vamos a estar dando lectura del 1 al 5. Estos son los versos que vamos a estar trabajando en la mañana de hoy. Y dice la palabra del Señor: Jehová te oiga el día del conflicto. El nombre de Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Aleluya. Así que sea esta palabra bendecida en el corazón de cada uno de nosotros. Y esta palabra que vamos a estudiar en el día de hoy solía ser el cántico de un pueblo que se reunía para cantar y bendecir a su rey antes de salir a la batalla. Así que este salmo es escrito por David para que su pueblo, antes de él salir a la batalla, donde ocurrían holocaustos, donde ocurría una celebración prácticamente, celebraban la victoria. Y por eso las palabras de este salmo, ¿verdad?, cobran vida en esta mañana. Y le decían: Jehová te oiga en el día del conflicto. Así que era el pueblo cantando, que solía hacer esto cuando se ofrecían holocaustos a Jehová, y ellos celebraban la victoria antes de que su rey llegara al conflicto. Algunos estudiosos indican que este himno era cantado específicamente en el momento que había el sacrificio a Jehová. Pero ciertamente el pueblo separaba un espacio para que antes de su rey salir a la batalla, mientras se ceñía su espada, ¿verdad?, y se ponía toda su ropa de guerra, salieran a la batalla, ellos cantaban este himno y decían: Jehová te oiga en el día del conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Y hubiese sido interesante poderlos escuchar cantar este himno, ¿verdad? Yo pensaba mientras preparaba esto, qué música, ¿verdad? ¿Cómo se escucharía este cántico? Pero ciertamente era un cántico nacional que hacía el pueblo antes de que su rey saliera a la batalla. Aleluya. Algo muy importante en esta mañana, queremos hablar sobre el día del conflicto, ¿verdad? Y el día del conflicto para David en aquel entonces era un salmo particular porque significaba que él iba a enfrentar una guerra, ¿verdad? En el momento que este cántico se entonaba, que nacionalmente se entonaba, sabían que su rey iba a salir a una guerra. Sin embargo, para nosotros, trayendo pertinencia a estos días, el día del conflicto puede ser el día de la angustia, el día cuando todos se van y nosotros nos quedamos solos. El día del conflicto puede ser el día que lo perdiste todo, el día que llegó la mala noticia a tu casa y tu corazón se compungió. El día del conflicto puede ser el día que todo salió al revés, que tú planificaste una cosa, pero al final del día viste que todo se trastocó. El día que ves que las cosas se han solucionado, que no se han solucionado. Después de que ha pasado tanto tiempo, te paras un día y dices: Dios mío, todavía esto no se ha solucionado. Entonces nuestra alma se aflige. Ese puede ser el día del conflicto para nosotros también. El día que llegó el mal diagnóstico a tu vida, ¿verdad? Ese puede ser el día del conflicto. El día que te enfrentas a tus propias batallas, aquellas que ignoras, pero de vez en cuando reaparecen y te recuerdan cuán frágil y vulnerable eres. El día que ya no puedes eludir lo que te angustia y tu espíritu se aflige, ¿verdad? Porque tratamos de no hacer caso a ciertas cosas para no sentirnos tristes, pero llega un día que esa situación te enfrenta y tu espíritu se aflige, ¿verdad? Porque
de pronto no vemos solución. Así que ese puede ser el día del conflicto. El día del conflicto para nosotros puede ser el día que levantamos nuestras manos rendidos y reconocemos, al igual que Salomón, Señor, yo no sé ni entrar ni salir de esta situación. Eso es una de, ¿verdad? Les he compartido antes que es una de mis frases preferidas. Pero Salomón ciertamente en un momento dado, antes de entrar a gobernar el pueblo, decía, Señor, yo no sé ni entrar ni salir, ¿verdad? Ese es el día que no sabemos qué hacer, que nuestro conocimiento no nos sirve de nada, que nuestras conexiones no nos sirven de nada, que nuestras experiencias y nuestra trayectoria no nos sirve de nada. Y levantamos las manos y decimos, Señor, yo no sé ni entrar ni sé salir tampoco. El día del conflicto puede ser el día y hora cuando no tenemos idea de cómo se van a resolver las cosas. Y comienza a surgir la ansiedad en nuestro corazón, porque nos enfocamos más en lo que nuestros ojos ven que en lo que Dios ha dicho. Así que ese día del conflicto puede llegar, nos empezamos a enfocar como seres humanos al fin, frágiles y vulnerables. Hay días que estamos bien cimentados en la fe, pero hay días que como que nos desviamos de esa palabra que ya Dios nos ha dado y empezamos a mirar lo que vemos de frente y nos olvidamos de la promesa que ya Dios nos hizo. Así que eso trae angustia a nuestro corazón. El día en que enfrentas oposición, el día en que creas conciencia de cuánto fallaste delante de Dios y estás envuelto en el lodo cenagoso. Esa fue la frase más elocuente que pude encontrar. Pero hay días que nos sentimos envueltos en el lodo cenagoso, ¿verdad? Y eso trae angustia al corazón del hombre, ¿verdad? El día que nos toca enfrentar las consecuencias de nuestras malas decisiones. También ese puede ser el día del conflicto, cuando sabemos que hemos tomado una mala decisión y nos toca hoy enfrentar esas consecuencias. Y sentimos que ese día nos están pasando la factura más alta que pueda haber. Ese puede ser el día del conflicto para cada uno de nosotros. Jehová te oiga en el día del conflicto. Jehová te oiga en el día del conflicto. El pueblo lo cantaba, lo decimos en esta mañana. Jehová te oiga en el día del conflicto. Aleluya, te escuche, te preste atención, responda cuando tú estés angustiado y vengas delante de Él. Nahum 1:7 dice que Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Eso se encuentra en Nahum 1:7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Dios sabe cuán frágiles y vulnerables podemos ser, pero también sabe que en medio de eso podemos levantar las manos y decir, Señor, yo confío en ti. Dios conoce nuestro corazón. Este es el momento, hermanos, cuando llegue el día del conflicto a nuestra vida, es el momento en que necesitamos volver a mirar a la cruz. ¿Verdad? Si acaso se nos olvidó, es el día que necesitamos recoger nuestro espíritu, nuestro cuerpo, separar un espacio y volver a mirar a la cruz. El día de conflicto es el día de la angustia, cuando necesitamos recordar sus promesas, cuando necesitamos recordar lo que Él ha dicho y no lo que yo veo. Ese día necesitamos, Señor, pero tú me dijiste tal cosa. Volver a su palabra y clamar a Él, porque Él ha prometido respondernos. Eso lo dice Jeremías, clama a mí y yo te responderé. Dios ha hecho promesa de que va a responder a sus hijos. Ha prometido abrir camino donde no lo hay, derribar las puertas de cerrojos, ¿verdad? Que tiene cerrojos. Ha prometido sanarnos y nos ha dicho que sus pensamientos para con nosotros son de bien y no de mal. Ese es el día que necesitamos confiar en lo que nuestro Dios ya nos ha dicho, que nos va a escuchar, que nos va a sanar, que nos va a abrir camino en el desierto, que nos va a abrir ríos en el sequedal, que va a romper los cerrojos de las puertas que nadie puede abrir. Ese es el día del conflicto que necesitamos mirar a nuestro Dios y recordar las promesas que Él nos ha hecho. Vamos un momento al Salmo 119, yo quiero que usted vaya conmigo, porque quiero ver ahí algunos versículos. No los quise proyectar, quiero que los busque conmigo. Salmo 119. Y vamos a ir al verso 25. Yo no sé si alguien me puede ayudar aquí con el micrófono. Ay, hermano, y gracias. Gracias, hermano.
Y este salmo está bien ligado a lo que vamos a estar hablando hoy, porque me gusta la manera que el salmista describe cómo se sentía. Salmo 119, versículo 25. Dani, si eres tan amable. Sí. Dice la palabra del Señor. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Gracias. ¿Cómo estaba el alma del salmista según describe ese verso? ¿Cómo estaba esa alma? Abatida, abatida hasta el polvo. Mira, usted y yo podemos estar tristes, pero otra cosa es que estemos abatidos hasta el polvo. Eso es que como que solo Dios, ¿verdad? Solo Dios nos puede levantar de ahí. Y hay días que llega el día del conflicto a nuestra vida y nuestra alma se siente abatida hasta el polvo. Y el salmista le pide a Dios que le vivifique, vivifícame según tu palabra. Dice el verso 25 del Salmo 119, vivifícame según tu palabra. Hay una manera de decirnos que vayamos a la palabra del Señor para que cuando nuestra alma se sienta abatida como el polvo, el Señor nos vivifique según su palabra. El verso 28, un voluntario que nos lea el versículo 28. Saúl, ¿nos puedes leer el versículo 28, hermano? Sí, no. Y gracias. Salmo 119, 28. Esta era una persona, ¿verdad?, que ciertamente estaba pasando por un momento de ansiedad. 28. Se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. Amén, gracias. A veces nuestra alma se deshace que se hace pedazos. De la ansiedad que tenemos es tan grande y tan fuerte que uno como que no puede ni hablar. Uno no puede gesticular, no puede pensar bien, no puede pensar claramente. Y nuestra alma se hace pedazos. La tristeza es tan grande y es tan profunda. El dolor es tan gigante, ¿verdad? Que decimos, Señor, mi alma se deshace. Mi alma, ¿verdad?, llena de ansiedad. Pero miren cómo termina este verso. Este versículo 28 dice, susténtame según tu palabra. Así que el salmista pedía que su alma fuera sustentada. ¿Con qué él pedía que fuera sustentada? Con su palabra. La palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Verdad? Así que no es cualquier palabra, no es cualquier libro de poemas que leamos, no es un libro de motivación que podamos leer y nos sintamos mejor unos minutos. Es una palabra que penetra hasta el alma. Es una palabra que es viva, ¿verdad?, que tiene pertinencia a nosotros. El Salmo 119 del 49 al 50. Ana Yancy, ¿no los puedes leer? Del 49 al 50. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Amén. Gracias, Ana Yancy. Así que si yo les pregunto a ustedes en esta mañana, ¿cuál era la esperanza de ese siervo? Miren la promesa, la esperanza de ese siervo. Él le dice, acuérdate de la palabra en la cual me has hecho esperar. La palabra que Dios le había dado, esa era la esperanza de ese siervo que tenía su alma deshecha, ¿verdad?, que tenía su alma hecha polvo. Y él decidió en ese momento confiar en lo que Dios le había dado. Así que él dice en el verso 50, ella es mi consuelo, la palabra de Dios es mi consuelo, ¿verdad? Aquí habían unos altos niveles de ansiedad, aquí habían unos altos niveles de angustia. Y el salmista decía, tu palabra, lo que tú me has dicho ya, la promesa que tú me has dado ya, lo que tú dijiste, Señor, ese es mi consuelo, eso es lo que me va a vivificar, eso es lo que me va a dar otra vez vida. Así que es importante reconocer que esa palabra de Dios es poderosa. Aleluya. El 66, versículo 66, se los voy a leer de acá. O no sé si la hermana, usted me puede leer el versículo 66, Armani, por favor, del Salmo 119. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Amén. Aleluya, gracias, hermana. Muchas gracias. Así que miren, a veces la angustia es tan grande que uno no puede ni pensar. Yo recuerdo esta semana que me senté en la oficina de un médico y cuando él me estaba diciendo, ¿verdad?, lo que me tenía que decir por los resultados, yo como que en inteligencia emocional hay un término que se llama el secuestro de la amígdala.
Y eso quiere decir cuando nuestras emociones nos arrestan y uno no puede pensar de manera sensata, ¿verdad? Porque las emociones arrestan a uno. Y yo de momento vi a aquel hombre hablando y yo no lo escuchaba porque yo me enfoqué en lo primero que él me dijo. Tuve un arresto de la amígdala. Y él decía cosas y la realidad que nuestra esperanza, y en esos momentos hay que pedir, Señor, enséñame buen sentido, como decía el salmista. Dame sentido porque estoy como perdida. ¿Verdad? Me siento como que no puedo organizar mis pensamientos, no puedo articular bien lo que digo, de hecho no podía articular bien lo que decía, no puedo ni preguntar. Así que ciertamente la palabra del Señor, cuando vamos delante de Él, le decimos, Señor, ordena mis pensamientos, organízame, organiza todas las cosas que tengo en mi mente, porque siento como que hay un remolino, ¿verdad?, en todas las cosas que tengo en mi mente. Así que el salmista decía, enséñame buen sentido y sabiduría, porque en tus mandamientos he creído. Tu siervo soy yo, dice el versículo 125, tu siervo soy yo, dame entendimiento, dame entendimiento. Así que aquí vemos una crisis por la cual cualquiera de nosotros puede pasar por ella, pero ciertamente el salmista estaba pasando por un momento de angustia bien fuerte. Y vuelvo a ese verso que leímos al principio, Jehová te oiga en el día del conflicto. Aleluya. Así que el Señor nos escucha el día del conflicto y dice su palabra, el nombre del Dios de Jacob, que es la segunda parte de ese versículo 1 del Salmo 20, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Porque el pueblo cantaba dentro de su cántico, antes de que su rey saliera a la batalla, cantaban, yo me los imagino así, con panderos, hacia un lado y a otro, cantando, el Dios de Jacob te defienda. ¿Por qué ellos cantaban eso? Pues miren, porque ciertamente, aquí voy a hacer un resumen breve de Génesis 28, del 10 al 22, ellos conocían el pacto que Dios había hecho con Jacob. En esta historia bíblica, nos dice que la noche que Jacob estaba huyendo de su hermano, ¿verdad? Huía de su hermano porque no era que había hecho cosas buenas, ciertamente estaba huyendo. Y tuvo un sueño donde Dios hizo pacto con él y le dijo varias cosas. Después usted puede buscar la cita bíblica en Génesis capítulo 28, versos del 10 al 22. Y en resumen le dijo varias cosas. Le dijo que le daría a él y a sus descendientes la tierra en la cual él estaba descansando. Le dijo que sus descendientes iban a ser numerosos como la tierra. Le dijo que se iba a extender por todos lados, al oriente y al occidente, al norte y al sur. Que en él y sus descendientes serían benditas todas las naciones. Le dijo que iba a estar con él y que lo iba a proteger por donde quiera que él fuera. Le dijo también que lo iba a volver a hacer volver al mismo lugar donde él estaba en esa noche. Que no lo iba a abandonar hasta que haya cumplido lo que él le había prometido. El pueblo estaba recordando eso. Y le dijo también a Jacob esa noche que Dios cumplió su promesa a Jacob. Y en el versículo 3 específicamente, le decía, el 35, perdón, Dios cumplió. Y Jacob, años después, dijo, levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así que puede llegar el momento que usted y yo hagamos como Jacob, ¿verdad? Que levantemos alabanza y adoración a Dios porque recordamos que el Dios que nos había prometido algo, lo había cumplido. El pueblo de Israel recordaba y sabía eso. Por eso en su cántico decía el versículo 1, Jehová te oiga en el día del conflicto. Jehová te oiga en el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Porque sabían quién era el Dios de Jacob. Porque sabían lo que Dios había hecho con Jacob y las promesas que le había cumplido, aunque habían pasado tantos años y en la vida de Jacob habían pasado tantas cosas. De este modo el pueblo enfrentó junto con su rey el día de conflicto, cantando, alabando, declarando que las promesas del Señor iban a ser, que Dios era fiel y que Dios iba a cumplir su palabra. Todas las dificultades, hermanos, y momentos difíciles que nosotros pasamos en nuestra vida, debemos enfrentarlos con oración. Debemos enfrentarlos confiando en lo que ya Él nos ha dicho y declarar su palabra. El ejemplo nos dio nuestro Señor Jesucristo.
en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Para Jesús aquella ocasión fue una hora amarga y sombría, ¿verdad? Ciertamente era una hora amarga y sombría porque él sabía para lo que iba. Llegaba el momento de la crucifixión. Y lo que él hacía en ese lugar, antes de que lo fueran a buscar arrestado, era orar. A través de la oración, nuestro Señor fue escuchado y fue atendido. El verso 2 de este capítulo 20, Salmo 20, dice, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Este versículo en particular, vemos que el pueblo intercede a favor de su líder. Él dice, te envíe ayuda desde el santuario. El pueblo estaba intercediendo a través del cántico por su líder, ¿verdad? Que iba a salir a la guerra. Ellos sabían quién era su ayudador. Ellos sabían lo que Dios era capaz de hacer por ellos. Yo pregunto en esta mañana, no para que me lo conteste a mí, para que se lo conteste usted mismo y yo también. Usted y yo tenemos idea de lo que Dios es capaz de hacer por nosotros. Yo creo que tal vez nosotros podemos decir, mira, sí, Dios es bueno, pero jamás vamos a tener, yo creo que el detalle de lo que Dios mueve para bendecir a uno de sus hijos. Dios mueve reyes, destruye cosas, levanta cosas, para que al final del día, el día que Él ha determinado para que algo ocurra, surja sin ningún problema. Él es Dios y Él es soberano. Y tal vez nosotros no tengamos idea de todas las cosas que Dios hace para bendecirlo a usted y bendecirme a mí. Así que el pueblo cantaba, ¿verdad? Este verso 2, e intercedía por su rey. El pueblo sabía, ¿verdad?, quién era su ayudador. Sabían lo que Dios era capaz de hacer, ¿verdad?, como acabamos de mencionar. Y peticionaron a Dios, pidieron a Dios a través de este cántico que les enviara ayuda desde su mismo santuario, una ayuda que viniera desde el mismo cielo. Cuando nosotros oramos y pedimos intervención desde el mismo cielo, puede ser esta oración que decimos, venga tu reino, del Padre nuestro, venga tu reino, o venga sobre nosotros tu reino, ¿verdad? Y lo que le estamos pidiendo a Dios es que venga con su autoridad sobre nuestra vida, es que venga sobre nuestra situación, es que venga todo su dominio sobre nuestra situación, es que venga todo su poder y su gloria sobre nuestra situación. Venga tu reino, es lo que decimos, ¿verdad?, en el Padre Nuestro. Y estamos pidiendo a Dios que con toda su grandeza, toda su gloria, todo su ejército, todo su poderío, venga sobre nuestra vida, ¿verdad?, para que obre en medio de la situación que tenemos. Mateo 6:10, que es donde está este versículo, tiene una segunda parte, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Así que aquí ya estamos transicionando a algo que vamos a tocar ahorita, pero ciertamente le pedimos a Dios que venga e interceda por nosotros en esta situación particular, que es el día del conflicto para nosotros, pero que se haga su voluntad, porque su voluntad es agradable y es perfecta. Romanos 14:8 dice que el reino de los cielos es justicia, que es paz y es gozo. Eso es el reino de los cielos, justicia, paz y gozo. Así que miren, justicia es cuando yo en medio de esa situación tengo que hacer lo que es correcto, lo que es bueno, lo que es justo, ¿verdad? Y describiendo la palabra justo, lo que es justicia, lo que es verdadero, lo que no se corrompe. Independientemente usted o yo nos veamos afectados, tenemos que obrar en justicia, tenemos que obrar con lo que es genuino, lo que es verdadero, ¿verdad?, lo que es íntegro, intachable. Eso es lo que es vivir una vida de justicia, lo que es sin culpa, de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Él es un Dios justo. Entonces nosotros estamos pidiendo justicia, que haga su justicia, que se haga tu voluntad, venga sobre nosotros tu reino, hágase tu voluntad, hágase tu justicia en esta situación, ¿verdad? A veces cuando Dios hace justicia, pues usted y yo nos vemos ahí retratados, ¿verdad? Porque a veces no hemos hecho las cosas como se supone. Pero lo importante es que la soberanía de Dios va por encima de todo, que la voluntad de Dios va por encima de lo que yo le estoy pidiendo, porque el único que puede ser exaltado en medio de nuestra situación es Él. Así que venga sobre nosotros tu reino y hágase tu voluntad, hágase tu justicia, Señor, que el resultado de esta situación sea el justo. Aleluya. Oseas, antes de ir a Oseas, quiero mencionarles que no hay nada mejor que la ayuda del Señor. No hay nada mejor que
que cuando Dios resuelve una situación a su modo. No hay mayor liberación que la que procede del mismo santuario. Las soluciones y respuestas de Dios dan resultados seguros y permanentes. ¿Y de dónde yo saco esta frase? Que las soluciones de Dios dan resultados seguros y permanentes. En Primera de Juan, si usted lo puede buscar ahí conmigo, Primera de Juan 5:4. Miren qué interesante lo que dice aquí. Dice que porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que sale del corazón de Dios, de la mente de Dios, vence al mundo. Eso es una victoria segura, amados. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Así que eso es lo más seguro que usted y yo podemos tener. Cuando Dios intercede, hacer las cosas como Él quiere. Esa es la victoria más segura que usted y yo podamos tener. Así que ahí se queda chiquito la experiencia que usted y yo podamos tener, el conocimiento que usted y yo podamos tener, los contactos que usted y yo puedan tener. Mira, eso es como decía Pablo, todo lo tengo por basura. Porque lo que es nacido del corazón de Dios, eso es lo que vence al mundo. Aleluya. Oseas 13, del 9 al 10, Dios le hacía una pregunta al pueblo y le decía, ¿te perdiste, oh Israel? Oseas capítulo 13, versículos 9 al 10. Le decía, ¿te perdiste, oh Israel? ¿Te perdiste, Joana? ¿Estás perdida como, ¿verdad? A veces me he sentido así. Mas en mí está tu ayuda. Gloria a Dios. Si usted y yo nos sentimos perdidos, que no sabemos entrar y salir como Salomón, que vamos a enfrentar el día del conflicto, recordemos esta palabra poderosa que Dios nos ha dado. Te perdiste, oh Israel, mas en mí está tu ayuda. Gloria a Dios. Dios confrontaba al pueblo para que reflexionara sobre esto. Miremos a nuestro alrededor, ¿verdad? Y si lo que usted y yo pensábamos que era la solución a las cosas, debemos replantearnos otra vez si eso es lo que Dios quiere hacer. Si usted y yo estábamos pidiendo algo, debemos replantearnos, Señor, ¿cuál es tu voluntad en medio de esto? Es algo que debemos reflexionar. Estemos seguros de que el Dios de Israel, nuestro Dios, sí puede hacer algo por nosotros. Dios puede hacer algo por nosotros. Algo que nos va a bendecir. Lo que nace de su corazón, que dice la palabra que vence al mundo, y esa es la victoria asegurada. Claro que va a ser bueno para nosotros. Que en el proceso Dios hace las cosas distintas como usted y yo pensábamos. Sí, probablemente. Claro que sí. Si Él es Dios y nosotros somos su pueblo. Él es toda, ¿verdad? Él es lo más grande que hay. Así que Él sabe lo que nos conviene. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y el que se acerca a Dios, es necesario que crea que le hay, que Dios existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Así que cuando usted y yo nos acercamos a Dios, tenemos que ir en esa fe de que Él es galardonador de los que le buscan y que probablemente su manera sea distinta a la mía, ¿verdad? Pero tenemos que confiar que lo que Él va a hacer lo mejor para nosotros. Así que el que se acerca a Dios, es necesario que crea que le hay. No dudemos, hermanos, y que Él es galardonador de los que le buscan. Si un hijo de Dios se acerca a Él, Dios no lo va a despreciar. Versículo 11 dice que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, aunque Sara se rió, tuvo su proceso, ¿verdad? Y no la vamos a juzgar. Somos bien parecidos a ella muchas veces. Recibió fuerza, dice la palabra en el versículo 11 de Hebreos 11. Dice que recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Sara se rió, ¿verdad? Y podemos recordar todas esas cosas, todo ese proceso que ella pasó. Pero al final del día, que eso es lo más importante, recordó que era fiel y le había prometido algo, iba a hacer lo que le dijo. ¿Verdad? Y como dice esta palabra, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Creemos nosotros que las promesas que Dios nos ha hecho las va a cumplir? ¿Verdad? Y eso es una pregunta retórica y para que usted y yo no las contestemos. Muchas veces cuando leemos la palabra decimos amén, hermano, pero vivirlo, esos son otros 20 pesos y ahí yo por lo menos he tenido que levantar las manos y pedirle al Espíritu Santo de Dios que me ayude. Porque a veces el comportamiento es distinto a lo que leemos, ¿verdad? Y ahí tenemos que pedir ayuda. Segunda de Reyes, y aquí esto lo voy a resumir por el tiempo,
Habla de Ezequías cuando recibió unas cartas donde el rey, otro rey que lo iba a atacar, eran unas cartas de amenaza. Le voy a dar la cita por si usted después lo quiere buscar. Eso está en Segunda de Reyes, capítulo 19, versos del 8 al 13. Y me encantó esta historia. Me encantó esta historia. Porque él tuvo en sus manos unas cartas de amenazas de muerte enviadas por otro rey que lo iba a enfrentar, el rey de Asiria. Así que en esta carta el rey de Asiria lo desalentaba, ¿verdad? Y le decía, ¿tú te crees que después que yo he, ¿verdad? Y estoy parafraseando, después que yo he derrotado al rey tal, la nación tal, yo voy a ir donde ti, yo no voy a ganar esta batalla? Y le dijo una serie de cosas en la carta que eran como que, ¿sabe? El tipo tembló, Ezequías dijo, rayo. Así que eso es muy humano, sabiendo el Dios que tenemos. A veces temblamos ante la situación, ante el día del conflicto, ¿verdad? Como hablábamos al principio. Y al final, hermano, la respuesta de Dios llegó por medio del profeta Isaías. La respuesta de Dios llegó. Y en los versos del 32 al 35 de esa porción bíblica, vemos el final de la historia. Y lo más importante, la fidelidad de Jehová. Aleluya. La fidelidad de Jehová que no lo dejó en vergüenza. La fidelidad de Jehová que cumplió lo que había prometido. Así que muchas veces usted y yo tenemos que venir aquí delante del trono de la gracia, que venimos para arrepentirnos, pero también venimos para adorarle, para darle gracias. No solamente, esto es una bendición tener el altar de Dios. Y a veces a lo mejor usted no lo haga aquí en la iglesia, pero en su casa usted tenga unas cartas de diagnóstico, de algo jurídico, y usted llévelo delante del Señor como hizo Ezequías. Lleve los papeles delante del Señor y dígale, Señor, yo no sé qué va a pasar aquí, pero tú eres fiel y tú sabes cómo hacer las cosas, ¿verdad? Y recordar las promesas que Dios nos ha dado. Así que Ezequías lo que hizo fue ir delante del Señor. Aleluya. Verso número 3 del capítulo 20, del Salmo 20. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Es el salmo que estamos trabajando en la mañana de hoy. Verso 3. Son 5 versículos que vamos a trabajar. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Aleluya. La memoria de todas sus ofrendas. Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué sacrificio haremos el día del conflicto? El rey antes de salir levantaba holocausto a Jehová, ¿verdad? Y ellos llevaban sus carneros y celebraban la victoria, que todavía no habían ido a la guerra, pero ya ellos celebraban que tenían victoria. Y eso es una enseñanza para nosotros. Ya nosotros de antemano dar gracias por lo que Dios va a hacer. Celebrar lo que Dios va a hacer si tenemos al Dios Todopoderoso. Así que no hay Goliat al cual no podamos vencer. Dice el Salmo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Cuando yo traigo esta palabra para que tenga pertinencia en mi vida, el versículo 3, que el pueblo le decía al rey, y que Jehová haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. ¿Qué holocausto yo le puedo ofrecer a Dios? Si yo traigo esta palabra para que tenga pertinencia en mi vida y me voy al Salmo 51, versículo 17, dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios. Dios no desprecia un espíritu quebrantado. ¿Qué es un espíritu quebrantado? Un espíritu quebrantado es cuando nos humillamos, cuando humillamos el corazón delante de Dios, cuando reconocemos que sin Él no somos nada, ni tendríamos nada, y que solamente Él puede hacer algo por nosotros. Es cuando reconocemos, Dios mío, ni los contactos, ni la experiencia, ni lo que yo sé me sirve de nada. Solo tú puedes ayudarme aquí. Cuando nosotros empezamos a doblegar el yo y aceptar que Él es Dios y el que sabe todas las cosas es Él y yo no sé nada, empezamos a tener un proceso de humillarnos y de quebrantarnos delante de su presencia. Cuando reconocemos que no merecemos su ayuda, no la merecemos, pero yo reconozco que solo a través del sacrificio de Jesús, aleluya, a través del sacrificio de Jesús, nosotros somos aceptos delante del Padre, por los méritos de Jesús, Señor, por los méritos de Jesucristo. Es el momento cuando nos humillamos, cuando reconocemos su soberanía y aceptamos su voluntad, porque Él sabe lo que hace. No necesariamente nosotros vamos a saber, pero Dios sabe lo que hace, porque Él es soberano
y porque Él es nuestro amo. Y porque Él es nuestro Señor. Él es nuestro curia, ¿verdad? El dueño es Él. Es necesario que el grano de trigo sea quebrantado. Y esto es una cita que estoy adaptando de Valerio Mejías. Él decía que es necesario que el grano de trigo sea quebrantado, que caiga en tierra, muera, para que entonces resurja fruto. La semilla, cuando es sembrada, tiene un proceso que muere, ¿verdad? Muere. Y luego es que brota. Y a veces tenemos que morir al yo. Tenemos que morir a todo lo que sabemos y reconocer, Señor, solo tú sabes todas las cosas. Tú eres el que me puedes ayudar. Así que ese proceso de quebrantamiento es necesario que lo tengamos delante de Dios. Quebranto es renunciar al yo, al orgullo, a lo que yo conozco, a mi zona cómoda. Gloria a Dios. Tenemos que renunciar a nuestra zona cómoda, a mi plan de cómo las cosas se deben hacer, para darle lugar al plan de Él. Si usted y yo queremos caminar sobre las aguas, tenemos que salir de la barca. Ese es el título de un libro que estoy por conseguir. El título me ministró. Si usted y yo queremos caminar sobre las aguas, tenemos que salir de la barca. Tenemos que salir de la zona cómoda, ¿verdad? Y tenemos que empezar a buscarlo más a Él, a tener más intimidad con Dios. Humillarse o quebrantarse delante de Dios es dejar a un lado nuestras ideas, nuestros apegos y convertirnos en siervos dispuestos a esperar y hacer todo lo que Dios nos pida. Cuando nosotros nos quebrantamos delante de su presencia, nosotros estamos reconociendo la posición de Dios y la de nosotros. Cuando nos quebrantamos delante de su presencia, reconocemos la posición de Dios que está allá arriba y la de nosotros, bien para abajo. Eso nos lleva al arrepentimiento, a reconocer, Señor, que sin ti nada soy, a mirarnos por dentro y dejar que Dios, ¿verdad?, empiece a meternos las manos y saque hacia afuera aquellas cosas que Él sabe que no son las correctas, ¿verdad?, y que no le agradan a Él. Eso nos lleva a presentarnos con un corazón humilde, sin arrogancia. El quebrantamiento nos lleva a tener a nosotros un corazón que voluntariamente mengua para que Él sea exaltado. Un corazón que voluntariamente mengua para que Él sea exaltado. Señor, yo no quiero sobresalir en medio de esto, ni que todos vean que tengo la razón, ni un te lo dije. No. Es que Dios sea exaltado por encima de todas las cosas. Cuando comenzamos a menguar el yo para darle lugar a Él, somos rotos en pedazos. Eso es un proceso doloroso. Quebrantarse delante de Dios es un proceso doloroso, pero es necesario. Y dice la palabra que un corazón quebrantado, contrito y humillado, el Señor no lo desprecia, porque es reconocimiento de su soberanía. Cuando somos molidos y machacados, experimentamos dolor. Volviendo nuestro corazón en uno contrito y humillado, eso es algo que Dios no desprecia. Aleluya. Verso 4 del Salmo 20. Dice, te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Gloria a Dios, amén, aleluya. Me gusta este versículo, que cumpla el deseo de mi corazón y todo mi consejo. Eso está bien, ¿verdad? Chévere. Dios ha prometido cumplir el deseo de los que le temen y oír su clamor. De hecho, en el Salmo 149, el versículo 19 dice que Jehová cumplirá el deseo de los que le temen y que oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Así que el deseo de Dios, ¿verdad?, lo que Dios tiene en su corazón es bendecir a su pueblo. Porque dice ahí, en el Salmo 145, versículo 19, que Él va a cumplir el deseo de los que le temen y que va a escuchar su clamor. Y eso está excelente, ¿verdad? Damos gloria a Dios por eso, porque el deseo de Dios es bendecir a su pueblo. Ahora, hermanos, yo los voy a invitar a profundizar, así lo escribí aquí, profundicemos y comamos vianda. Pero ¿saben qué, hermanos? El día del conflicto, como comienza este Salmo 20, Jehová te escuche o te oiga el día del conflicto. El Dios de Jacob te defienda, es el versículo 1. Pero cuando llegue ese día a nuestra vida, más allá de pensar en lo que yo quiero, más allá de
de yo salir bien de la situación, como siervos, porque Él es nuestro amo. Como siervos debemos procurar cumplir el deseo del corazón de Dios. Señor, que en medio de esta situación se cumpla tu deseo, se cumpla lo que tú quieres hacer por encima de mí, por encima de las cosas que yo anhelo, por encima de todo eso, Señor, que se cumpla tu voluntad, que es agradable y es perfecta. Nuestro Señor Jesucristo nos dio ese ejemplo y fue una gran lección. En Mateo 26, versículo 39, dice que yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Esto fue Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Y decía, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Gloria a Jesús. Por encima de lo que yo quiero están los intereses de Dios. Y eso es algo que podemos asimilar cuando asumimos actitud de siervos, de esclavos, y que reconocemos que Él es nuestro Señor. Mientras estamos en el día del conflicto, hacemos lo que Él quiere. En el proceso, hacemos lo que Él quiere. Hablamos como Él ha dicho que hablemos. No hablamos calamidad. Juan 8:28, la segunda parte, Jesús mismo decía, nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Así que si Dios nos ha dado promesa y Dios en su palabra nos ha enseñado cómo van a ser las cosas, nosotros no podemos ir por ahí diciendo lo contrario y hablando calamidad. Tenemos que hablar lo que Dios ha dicho, aunque se vea todo negro, si Dios dice que es rosita, ¿verdad? Por dar un ejemplo práctico o abstracto. Si Dios dijo que era rosita, aunque todo se vea negro, yo tengo que salir proclamando que es rosita. Si Dios nos ha dado una promesa, nosotros tenemos que salir proclamando esa promesa, aunque veamos a nuestros hijos como los veamos, aunque veamos las cosas en el trabajo como las veamos, aunque veamos que la enfermedad sigue como sigue, tenemos que hablar lo que Dios nos ha dicho que hablemos. Así que eso es parte de, en el proceso, hacer las cosas como Él quiere y no, ¿verdad?, como nosotros querramos. Bendito el nombre del Señor. Nada hago por mí mismo, sino que hablo según me enseñó el Padre, dijo Jesús. Debemos estar seguros de que al final vamos a ver la bondad de Jehová, ¿verdad? Como dice ese Salmo 27. Hubiera yo desmayado si no conociera que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Gloria a Dios. Eso disipa cualquier ansiedad, amado. Cuando yo dejo de mirar lo que tengo de frente y empiezo a pensar y a mirar lo que Dios ha dicho, eso disipa mi ansiedad. Eso baja mis niveles de estrés o de depresión, ¿verdad? Y de todas esas cosas que nos pueden dar. Mientras estamos en el día del conflicto, como nosotros siendo sus siervos, queremos cumplir su deseo, no el nuestro, el de Él. Cuando eso ocurre, nuestra oración comienza a ser distinta. Nuestra oración comienza a ser distinta porque pedimos conforme a su voluntad. Y aquí, ¿verdad?, esto nos mueve un poquito el piso. Juan 5:30, la segunda parte del verso de Juan, capítulo 5, versículo 30, dice, no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La voluntad del Padre, eso lo dijo Jesucristo. Vamos a indagar en lo que Dios quiere hacer en medio del conflicto. No vamos a pedir entonces, Señor, yo quiero que las cosas surjan de esta forma, yo quiero este resultado, ¿verdad? Todo lo bueno que queremos nosotros mismos para nosotros mismos. Nuestra oración va a cambiar y va a decir, Señor, ¿qué tú quieres hacer en medio de este proceso? ¿Qué tú quieres que yo aprenda en medio de este proceso? ¿Qué tú quieres, Señor, glorifícate en medio del proceso a pesar de mí? A pesar de lo que yo quiero, tú estás por encima de eso, porque nosotros somos sus siervos y Él es nuestro amo. Entonces ahí cambia nuestra oración. Primera de Juan 5:14 dice que la confianza que nosotros podemos tener es que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y usted me puede decir, ajá, Johanna, ¿y cómo yo puedo pedir de acuerdo a su voluntad? ¿Cómo oramos de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cómo yo oro sabiendo que esa es la voluntad de Dios?
antes de responder esa pregunta, vamos a hablar un poco sobre la fe inmadura y la fe madura. La fe inmadura es una que busca manipular a Dios, busca caminos cortos, los shortcuts que tanto nos encantan, ¿verdad? Rapiditos. Fórmulas que garantizan una respuesta. Si usted hace esto así, asado, usted va a tener una respuesta. Eso nos encanta. La fe inmadura es la que cree que orar es un arma para obligar a Dios a cumplir sus promesas. Nada más lejos de la verdad. Sin embargo, quiero contraponer eso con lo que es la fe madura, que describe la palabra. La fe madura se fundamenta en buscar y ponerse de acuerdo con la voluntad de Dios. Todo eso está chévere, pero todavía no entiendo cómo yo puedo orar conforme a la voluntad de Dios. Vamos para allá. Si nosotros descansamos en que pedimos de acuerdo a su voluntad, ¿verdad? Si nosotros estamos seguros de que lo que estamos pidiendo es de acuerdo a su voluntad, nos va a ser dado, porque la palabra dice que si sabemos que pedimos conforme a su voluntad, ya tenemos esas peticiones, y eso está en 1 de Juan 5:15, cuando dice que, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, en lo que sea que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, porque el verso anterior dice que la confianza que tenemos en Dios es que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y volvemos a la pregunta, está bien, Johanna, le entiendo el concepto, pero ¿cómo yo pido de acuerdo a la voluntad de Dios? ¿Cómo yo sé que lo que yo estoy pidiendo es lo que Dios quiere que yo pida? Santiago 1:5, anótelo por ahí. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero dice el 6 que pidamos con fe, no dudando. Cuando pidamos la sabiduría, no pidamos dudando, porque dice que el que duda es como la ola del mar que va y viene, ¿verdad? Que un día estamos y otro día estamos por acá en el piso. Así que tenemos que pedir no dudando, que Dios nos dé la sabiduría para entender cuál es su voluntad. Y eso no queda ahí, no es solamente en pedir su voluntad, eso es importantísimo, ¿verdad? Tenemos que pedir su sabiduría. Pero más allá de eso, también tenemos que acercarnos a su palabra. Ahorita leíamos en el Salmo 119 cómo el salmista vivificaba su alma y era acercándose a la palabra de Dios. ¿Cómo yo conozco el carácter de Dios? ¿Cómo conozco cómo Dios piensa? ¿Cuáles son sus mandamientos? ¿Cómo yo obraría en tal o cual situación si no leo su palabra? Tengo que acercarme a la palabra del Señor para conocer a mi Señor, para conocer lo que es la justicia de Dios, para conocer cómo obrar correctamente, ¿verdad? Para yo conocer cómo Dios piensa y orar de acuerdo a su palabra. Y eso es un ejercicio que no tiene shortcuts, que no tiene caminos cortos. Hay que bogar mar adentro, hay que salir de la barca para caminar sobre las aguas. Hay que salir de la zona cómoda y meternos más en oración, en más lectura de la palabra, en más estudio bíblico para yo conocer a mi Dios, cómo piensa mi Señor, cuál es su carácter, ¿verdad? Cómo Él obra. Hay tantas historias en la Biblia donde vemos su proceder, su pensar, cómo Dios trabaja con las cosas. Así que tenemos que hacer esos dos ejercicios para conocer la voluntad de Dios. Número 1, pedirle sabiduría de lo alto. Y número 2, salir de la barca para caminar sobre las aguas, meternos en oración y lectura de la palabra y conocer a nuestro Dios, cómo piensa. Salomón lo hizo, ¿verdad? Y ahorita hacía alusión cuando él decía, yo no sé qué voy a hacer aquí, gobernar tanta gente, que no sé ni entrar ni salir. Pues pidió sabiduría a Dios, pidió sabiduría. Proverbios capítulo 2, versículos del 1 al 5, voy a ir rápidamente sobre eso. Dice, hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, si tú atesoras lo que está aquí en mi palabra, ¿verdad? Si tu corazón se compromete a vivir eso que está ahí, dice el verso 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, ¿verdad? Si prestamos atención a lo que Él nos dice, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Y aquí voy a dar unos ejemplos prácticos. Si nos inclinamos a vivir de manera prudente, no con los excesos, si actuamos con buen juicio, con cautela, conscientes de hablar con cuidado, con moderación o sensatez, como nos enseña la palabra. El libro de Proverbios es un libro que usted lo puede leer todas las veces que usted quiera y siempre Dios le va a hablar, porque es un libro de mucha sabiduría. Si actúas con precaución
para evitar posibles daños, ¿verdad? Y aquí hace alusión a la cordura. Y respetas la vida y los sentimientos de los demás. Voy al verso 4 de Proverbios 2. Y si como a la plata la buscares, si usted anhela esa palabra de Dios, ese conocer más a Dios, usted lo anhela desde lo más profundo de su corazón. Dice, si como a la plata lo buscares y lo escudriñares como a tesoro, hay que verlo como un tesoro. Entonces, vamos a conocer su voluntad. Busquemos el conocimiento de Dios y su voluntad en la palabra de Él. Y cuando lo hallemos, vamos a atesorar eso. Vamos a atesorar eso. Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este siglo. No nos podemos conformar a este siglo, que transformemos renovemos nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Perdón que estoy hablando rápido. Así que si yo quiero comprobar cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para mi vida, yo tengo que renovar mi entendimiento leyendo su palabra, anhelando su palabra, aprendiendo su palabra, conociendo más a mi Dios en su palabra. Es la única manera. Tengo que salir de la barca para caminar sobre las aguas. Queremos bendiciones y todo eso, pero tenemos que salir de la barca, de la zona cómoda. Y entonces tengo que dejar de dedicarle muchas horas a otras cosas. No voy a mencionar nada aquí para que nadie se sienta aludido, y dedicarle más horas al estudio de la palabra, porque quiero conocer a mi Dios, quiero conocer cómo Dios piensa, quiero conocer, ¿verdad?, cuál es el carácter de mi Padre, de mi amo, y porque yo soy su siervo y quiero ejecutar como Él quiere. Así que al final, en el versículo 5 dice, de Proverbios 2, dice, entonces, ahora es cuando, es lo que quiere decir, ahora es cuando, en este momento entenderás el temor de Jehová. Cuando usted y yo pedimos sabiduría, número 1, y nos metemos en su palabra para conocerlo a Él y conocer sus mandamientos y ponerlos por obra, entonces, dice el versículo 5, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. En ese momento es que vamos a entender eso. El versículo 6 de Proverbios 2 dice que porque Jehová da la sabiduría, ¿verdad? Comprueba nuevamente que Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. De su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Así que esa es la manera que contestamos la pregunta que hicimos ahorita. ¿Cómo yo conozco, cómo yo puedo orar conforme a la voluntad de Dios? Pidiendo sabiduría, que está en Santiago, y vemos varios ejemplos, pidiendo sabiduría, y segundo, metiéndonos en su palabra para conocer a nuestro Dios, para conocer su carácter, para conocer lo que Él piensa, para conocer lo que es la justicia y qué es una vida piadosa, para conocer sus mandamientos. Esa es la manera que yo voy a conocer y puedo orar conforme a su palabra. Si yo oro conforme a lo que Él ya dijo, ya nació de su corazón, ya yo voy a tener esas peticiones seguras. Ya Dios lo dijo. Él está comprometido con lo que Él ha dicho. Así que yo no tendría por qué orar de otra manera que no sea conforme a su palabra. Conforme a su palabra. Terminamos este Salmo 20. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. El pueblo cantaba y lo que estaban diciendo era que desde ya ellos estaban celebrando la victoria de su rey. Comenzamos trabajando este salmo diciendo que este era un cántico que hacía el pueblo cuando su rey iba a la batalla, el día del conflicto. Por eso dice: Jehová te oiga el día del conflicto. Y entonces estamos trayendo pertinencia a nuestra vida. Jehová nos oiga el día de nuestro conflicto. Y desde ya vamos a celebrar porque tenemos la victoria segura. Si nosotros oramos conforme a su palabra, pedimos sabiduría, nosotros vamos a tener las peticiones seguras. Y lo dice el Señor. Me atrevo a decirlo así porque lo dice el Señor. Ellos se sentían seguros de la victoria que iban a tener. Por eso celebraban antes de que su rey saliera a la batalla, porque se sentían seguros. Debemos regocijarnos en la victoria que Dios ya nos da por sentada, ¿verdad? Ya Dios nos dio la victoria en Cristo Jesús. Así que si el proceso puede ser incómodo, la manera que Dios hace las cosas puede ser que no era como esperábamos, pero ciertamente nos va a dar una victoria al final. Y vamos a crecer en el proceso. Y vamos a aprender más a someternos a Dios porque somos su siervo y Él es nuestro Dios. Juan 16:33 dice
que estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Jesús lo dijo, pero confiad que yo he vencido al mundo. Ya Jesús venció todas las cosas que nos puedan suceder a nosotros. Y Romanos 8:37 dice que antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ya somos más que, ¿sabes? Si la victoria es buena, dice la palabra que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que en esta mañana quiero terminar con varias cosas. La incredulidad empieza a llorar al enfermo antes de que se muera. Cuando somos incrédulos, empezamos a llorar al enfermo antes de que no se ha muerto y ya lo estamos llorando. ¡Ay, se va a morir! Y ¿verdad? Voy a guardar la compostura acá arriba. Y ya lo matamos. Y les pregunto yo a ustedes, ¿acaso no debería la fe celebrar, agradecer, regocijarse antes de que recibamos o alcancemos la victoria? Es una contraparte. Sí, a veces la incredulidad ya lo dan por muerto, lo lloran, el tipo no se ha muerto y ya lo estamos llorando y haciendo los arreglos. Pero ¿acaso la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús, no deberíamos nosotros celebrar esa victoria de lo que Dios va a hacer conforme Él quiere? Y que su propósito se va a cumplir por encima de lo que nosotros pensemos, digamos, querramos. Su voluntad se va a cumplir por encima de todo. Nuestra oración cambia cuando cogemos modalidad de siervo, por decirlo de alguna manera. Una cosa es lo que yo quiero y puedo ir delante del Señor a pedirle, y otra cosa es cuando yo voy con la conciencia de que yo soy siervo y Él es el amo. Y Señor, en medio de este proceso, que se haga tu voluntad, que se cumpla tu propósito, que se salven las vidas que se tienen que salvar. Y al final está lo que uno quiere. Al final, el quinto pajarillo por allá, al final. Así que terminamos esta mañana con el verso que comenzamos. Jehová te oiga el día del conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Gloria a Dios. Dios les bendiga mucho, hermano.